Sé que quienes nos aman nos echarán de menos. Hollywood fue elogiado durante mucho tiempo como el santuario de los sueños, un paraíso de libertad e igualdad donde las luces deslumbrantes iluminaban cada sueño. Pero eso era solo una máscara. La verdad es que detrás de esa fachada glamurosa se esconden secretos que hacen estremecer a la gente. Un sistema construido sobre el privilegio blanco. Durante décadas, los artistas negros fueron reprimidos, silenciados, y solo se les concedieron papeles secundarios insignificantes, caricaturas de sirvientes o, peor aún, fueron borrados por completo de la pantalla. Debido a esto, algunas estrellas se vieron obligadas a tomar una decisión imposible: ocultar su herencia, mentir sobre quiénes eran, solo para sobrevivir. El secreto de la piel. Estrellas forzadas a ocultar sus raíces. Pero este pacto con el diablo tuvo consecuencias amargas. Algunos, cuando quisieron revelar la verdad, fueron empujados al límite, se ahogaron en deudas y murieron en la soledad. Algunos fueron obligados por los estudios a blanquear sus raíces antes de conseguir cualquier papel. Y algunas estrellas incluso fueron vigiladas por el FBI, día y noche, por atreverse a ir contra las duras reglas de un Hollywood que no perdonaba la diferencia. Aquí hay una lista de estrellas de Hollywood cuya herencia africana permaneció oculta, no por elección, sino por imposición. Te sorprenderá saber que a algunos les dijeron que se cambiaran el nombre o se aclararan la piel para evitar parecer demasiado morenos. Más allá del glamour, ¿qué tragedias tuvieron que soportar? ¡1! Keanu Reeves. La identidad difusa y la presión de encajar. Keanu Reeves es una de las estrellas más indiscutibles y queridas de Hollywood, con una carrera que abarca desde Matrix hasta John Wick. Sin embargo, pocas personas conocen su compleja herencia. Keanu nació en Beirut, Líbano, hijo de una madre británica y un padre de ascendencia nativa hawaiana, china, portuguesa e inglesa. Si bien la mayoría conoce a Keanu como alguien con ascendencia asiática, pocos saben que también tiene raíces africanas en su linaje. A lo largo de su carrera, Keanu rara vez se ha identificado con esa parte de su herencia, lo que lo convierte en una estrella racialmente ambigua. Los medios suelen destacar sus raíces hawaianas, pero su herencia africana, aunque presente, rara vez se cuestiona. De hecho, Keanu reveló en una ocasión que cuando llegó a Hollywood, la industria le sugirió que cambiara su nombre. Keanu, que significa brisa, fresca sobre las montañas en hawaiano, o que restara importancia a su origen mestizo para que su imagen fuera más comercial. En una entrevista dijo con franqueza: Hollywood me dijo que debía dejar de lado las partes diversas de mi personalidad porque sería más fácil venderme sin ellas. Honestamente, eso es bastante absurdo. Aunque Keanu no dejó que eso afectara su carrera, siempre ha mantenido una calculada distancia de los debates sobre etnicidad. En una inusual entrevista con GQ, compartió que, si bien siempre ha sido aceptado, la identidad que tuvo que reprimir para alcanzar el éxito lo hacía sentir como un extraño. Su talento es universal, pero el pleno reconocimiento de su origen racial sigue siendo esquivo. 2. Dwayne The Rock Johnson, la roca de dos mundos. Dwayne Johnson, nacido en 1972, posee dos herencias poderosas. Su padre, Rocky Johnson, fue un hombre negro de Nueva Escocia que rompió barreras raciales en la lucha libre profesional, convirtiéndose en uno de los primeros campeones afroamericanos en la historia de la WWE. Su madre, Ata Johnson, es samoana y proviene de una familia con una larga tradición guerrera.
Sin embargo, al crecer en un barrio predominantemente blanco de Hayward, California, Dwayne se enfrentó a dificultades que pocos podían comprender. A menudo se burlaban de él. Sentía que no era lo suficientemente negro para la comunidad negra, ni lo suficientemente blanco para la blanca, ni lo suficientemente samoano para los isleños. Recuerdo que me preguntaban, ¿qué eres?, confesó más tarde. A finales de los 90, cuando Dwayne debutó en la WWE como Rocky Maivia, una combinación de los nombres de su padre y su abuelo, se enfrentó a duras críticas. Los aficionados lo abuchearon sin descanso. Le dijeron que no era lo suficientemente negro para ser aceptado por el público afroamericano y no era lo suficientemente blanco para otros. Estas dolorosas experiencias lo sumieron en una crisis de identidad. En lugar de rendirse, Dwayne se transformó en La Roca, un personaje seguro de sí mismo e inquebrantable que podía ganarse al público. Pero Hollywood trajo sus propias batallas. Cuando protagonizó El Rey Escorpión, en 2001, surgió una gran controversia. Se rumoreó que los estudios habían aclarado digitalmente su tono de piel en los carteles promocionales para atraer al público europeo, ya que los tonos más oscuros se consideraban menos comerciales. Críticos y medios de comunicación lo denunciaron. Dwayne no se dejó abatir y respondió: «Pueden hacer lo que quieran, pero siempre seré yo mismo». A diferencia de Keanu, Dwayne abrazó con orgullo su herencia. Declaró abiertamente: «Mi padre era un hombre negro que luchó con su sangre para abrir puertas a otros. Jamás negaré quién soy». Incluso después de alcanzar el éxito con Rápidos y Furiosos, Dwayne nunca pudo escapar por completo de los desafíos de su herencia mestiza. Pero décadas antes que él, otro ícono enfrentó luchas similares. Un hombre que cambió la historia de la música. Tercero, Elvis Presley, el rey del rock and roll y sus raíces controvertidas. Elvis Presley, el hombre que revolucionó la música estadounidense, es aclamado como el rey del rock and roll. Pero tras esa corona se esconde una historia compleja de linaje e influencia cultural que Hollywood ha tratado de blanquear durante décadas. Aunque Elvis fue considerado la quinta esencia de la estrella blanca estadounidense, sus rasgos físicos lo distinguían. Su tez naturalmente bronceada, sus grandes ojos y su nariz ligeramente ancha llevaron a muchos a preguntarse si su herencia era más compleja de lo que el público creía. Desde el inicio de su carrera, Elvis estuvo profundamente influenciado por el gospel y el blues, géneros arraigados en la cultura afroamericana. Fue uno de los primeros artistas en llevar los ritmos conmovedores de la música negra al gran público. Esta conexión generó un sinfín de especulaciones sobre su ascendencia. Con el tiempo, los rumores se intensificaron. Algunos periodistas e historiadores afirmaron que la familia de Elvis tenía raíces africanas y nativas americanas, pero que su madre, Gladys Presley, supuestamente ocultó la verdad para proteger su carrera en un sur segregado. En la década de 1960, la especulación de que Presley tenía ascendencia mixta creció. Publicaciones como el New York Times sugirieron que Elvis podría haber ocultado su verdadero origen para preservar su imagen de estadounidense ideal. Esto planteó preguntas difíciles. ¿Acaso Elvis prosperaba en una industria que lo recompensaba por minimizar sus orígenes, mientras que los artistas negros originales eran silenciados? Su imagen, celebrada como el rostro de la América blanca, parecía cada vez más complicada por la posibilidad de una herencia diversa. La historia de Elvis, arraigada en sonidos e influencias de la cultura negra, ilustra el doloroso precio del éxito en un mundo donde la identidad no siempre era aceptada libremente. Cuarta, Mariah Carey, la voz poderosa cuya imagen fue blanqueada. Si Elvis pudo haber ocultado sus orígenes para salvaguardar su carrera, décadas después, otra artista se vio obligada a hacer algo similar, aunque de una manera más sutil y controlada por la industria. Mariah Carey,
con su increíble voz y fama mundial, es una leyenda. Sin embargo, detrás de su éxito en la década de 1990, yace una dolorosa historia de represión de la identidad en aras de la comercialización. Su padre, Alfred Roy Carey, era ingeniero aeronáutico de ascendencia venezolana y africana, mientras que su madre, Patricia Hickey, era blanca de ascendencia irlandesa. Pero al entrar en la industria musical, esos mundos fueron deliberadamente borrados. A finales de los 80, cuando Mariah firmó con Columbia Records, la discográfica no tardó en moldear su imagen. En sus primeros años, la presionaron para que aclarara su piel y alisara su cabello rizado natural para ajustarse al molde de una estrella pop global. Sus primeras fotos promocionales fueron editadas para que pareciera completamente blanca, una imagen que la discográfica creía que vendería mejor. Según algunos informes, le aconsejaron que no asistiera a eventos centrados en artistas negros e incluso le dijeron que no era lo suficientemente negra para participar en ciertos círculos. En una entrevista con Vogue, Mariah confesó: «Tenía que hacer todo lo posible para que no me etiquetaran como artista negra. Pero el precio de ocultar su identidad dejó profundas cicatrices». Finalmente, Mariah comenzó a reivindicar su verdad y reconoció públicamente su herencia africana. Dijo: «Mi padre era negro. Estoy orgullosa de ello». Esa revelación marcó un punto de inflexión. Pasó de ser una diva del pop a convertirse en un símbolo de la diversidad racial. Si bien a algunos fans les costó aceptar esta versión más auténtica, la honestidad de Mariah fortaleció su legado. Y así llegamos a nuestra siguiente historia, una que quizás ofrezca una respuesta a la pregunta: ¿puede alguien vivir realmente siendo él mismo contra todo pronóstico? 5. Clark Gable, el rey de Hollywood y la herencia borrada por MGM. Clark Gable, el rey de Hollywood, fue uno de los mayores íconos del cine. Su atractivo físico, su encanto masculino y sus cautivadoras dotes interpretativas conquistaron al público durante las décadas de 1930 y 1940, especialmente con su papel de Red Butler en Lo que el viento se llevó. Sin embargo, tras esa fachada glamurosa se esconde una historia poco conocida. Es posible que Gable tuviera ascendencia africana y nativa americana. Esta historia comenzó en la década de 1940, cuando empezaron a circular rumores sobre sus antecedentes durante la era de segregación de Jim Crow. Los rumores sobre la posible ascendencia africana de Gable desataron una gran controversia. En aquella época, Hollywood no aceptaba la mezcla racial entre sus grandes estrellas. Para proteger la imagen de Gable, MGM, el estudio que controlaba su imagen pública, supuestamente borró toda la información sobre sus raíces africanas de sus registros personales. Esta historia fue revelada posteriormente en un artículo que afirmaba que MGM había alterado detalles sobre su lugar de nacimiento y sus antecedentes familiares para preservar la imagen de un hombre blanco estadounidense ejemplar. Pero un momento inolvidable en la carrera de Gable reveló su coraje. En 1939, durante el estreno de Lo que el viento se llevó, descubrió que su coprotagonista Hattie McDaniel, que interpretaba a Mamie, había sido obligada a sentarse en una mesa separada debido a la segregación. Según los informes, Gable reaccionó con vehemencia. Se informó que no solo arrancó el cartel de «Solo para gente de color» del baño, sino que también les dijo a los productores: «Si Hattie no puede sentarse con nosotros, no filmaré otra escena». Este acto conmocionó a la industria. Aunque Gable se ganó el respeto por sus acciones, su carrera siguió ensombrecida por los rumores sobre su origen oculto. 6. Dean Martin, el galán italiano y los susurros de un secreto oculto. Sin embargo, no fue el único en esa época que se enfrentó a preguntas similares. Otra estrella, el encantador integrante del Rat Pack,
también fue objeto de rumores sobre un origen mestizo. En la década de 1960, Dean Martin fue uno de los artistas más queridos de Hollywood. Aunque era adorado como la personificación del encanto, pocos sabían que tras su imagen elegante se escondía un secreto del que nunca hablaba. Dean Martin nació en una familia italiana. Sin embargo, comenzaron a surgir rumores sobre su verdadera ascendencia. Algunas personas notaron la tez ligeramente más oscura de Martin y sus rasgos faciales, que diferían de los hombres blancos típicos. Surgieron especulaciones de que podría haber tenido ascendencia africana, una teoría que nunca se demostró, pero que fue ampliamente discutida. Estos rumores cobraron fuerza en medio del creciente movimiento por los derechos civiles. Periodistas de grandes medios hicieron referencia a la especulación de que Martin podría haber ocultado su origen para mantener una carrera exitosa. Algunos incluso sugirieron que su imagen de galán blanco romántico era una forma intencional de evitar ser vinculado con comunidades marginadas y de eludir los prejuicios de la época. Aunque Dean Martin nunca se pronunció públicamente al respecto, su silencio no hizo más que alimentar las especulaciones. Su caso planteó la cuestión de si ocultar la propia herencia era a veces una estrategia de supervivencia en una industria construida sobre prejuicios. ¡7! Carol Channing, el icono de Broadway que ocultó su verdadera herencia. Durante medio siglo. En 1921, en Seattle, Carol Channing nació en una familia con un secreto oculto, uno que marcaría toda su vida. Se convirtió en una de las artistas más aclamadas de Broadway, famosa por su inolvidable papel en Hello, Dolly. Con su cabello rubio platino y su sonrisa radiante, Carol personificaba el glamour. Sin embargo, tras los focos, guardaba una verdad que no podía revelar. El padre de Carol Channing, George Channing, era de ascendencia afroamericana, un hecho que mantuvo oculto durante toda su carrera. En su época, tanto Hollywood como Broadway no acogían bien a los artistas de ascendencia mixta, por muy talentosos que fueran. Los estudios y los productores la instaron a ocultar sus antecedentes. Uno de ellos le advirtió una vez: «Si alguien se entera, tu carrera se habrá acabado». Y Carol obedeció. Durante casi 50 años guardó ese secreto, manteniendo la imagen de una estrella blanca impecable. Pero bajo los focos había noches en las que lloraba en soledad, agotada de ocultar quién era realmente. En 2002, a la edad de 80 años, Carol decidió contar la verdad, conmocionando al mundo del espectáculo. En una entrevista dijo: «Mi padre era negro. He vivido toda mi vida con miedo a ser descubierta. Me ha atormentado durante años. La revelación dejó atónitos a muchos, ya que durante mucho tiempo se la había considerado la personificación de la diva blanca perfecta. Detrás de su brillante sonrisa se escondía el doloroso precio de haber negado su identidad durante décadas». 8. Wentworth Miller, el héroe de televisión atrapado entre dos mundos. La historia de Carol Channing no es solo una historia de talento, sino también de sacrificio. Y si bien para las generaciones posteriores esas verdades ya no necesitan ocultarse, aún conservan un peso emocional. Wentworth Miller, conocido mundialmente por su papel de Michael Scofield en Prison Break, no solo es un símbolo de la televisión de los 2000, sino también un testimonio viviente de las luchas por la identidad. Nacido en Inglaterra y criado en Brooklyn, Miller posee herencia tanto africana como europea. Su padre era de ascendencia jamaicana y su madre tenía ascendencia inglesa, alemana y rusa. Esta mezcla le hacía sentir que no encajaba del todo en ningún sitio, y Hollywood tampoco sabía cómo clasificarlo. Desde el momento en que entró en la industria, Miller se enfrentó a constantes preguntas sobre sus antecedentes. Aunque tenía ascendencia africana, Hollywood se sentía incómodo reconociéndolo. Las publicaciones europeas incluso aclararon su tono de piel en las portadas de las revistas, haciéndolo parecer mucho más blanco, un acto que provocó acusaciones de blanqueamiento
para hacerlo más comercializable. A lo largo de su carrera, Miller luchó por encontrar un lugar definido. En 2007, después de años de silencio, finalmente habló. Mi padre tiene raíces africanas. Hollywood no se siente cómodo hablando de eso. Esa declaración fue noticia de primera plana y obligó tanto al público como a la crítica a reflexionar sobre cómo se etiquetaba o invisibilizaba a los actores mestizos. El precio de estar en un punto intermedio fue el aislamiento y la angustia interior. Más tarde, Miller reveló que la depresión había sido una constante en su vida y que la confusión sobre su identidad había contribuido a ello. Su historia muestra el desgaste emocional que supone vivir sin una identidad clara en una industria que a menudo define a las personas por su apariencia. La lucha de Miller por ser auténtico en el Hollywood moderno evoca los dolorosos sacrificios de generaciones anteriores, como la de Dorothy Dandridge, cuya belleza y talento tuvieron un costo trágico. ¡9! Dorothy Dandridge, la nominada al Oscar y el precio de una belleza inapropiada. En 1954, Dorothy Dandridge hizo historia al convertirse en la primera actriz negra nominada a un Oscar a la mejor actriz por su papel en Carmen Jones. Sin embargo, su carrera nunca fue fácil, ya que Hollywood nunca aceptó plenamente a una verdadera estrella negra. Dorothy no solo se enfrentó a prejuicios por el color de su piel, sino que también se vio obligada a transformarse para adaptarse al mercado. La presionaron para que aclarara su piel, alisara su cabello y ajustara su imagen para ser aceptable para el público blanco, ya que en ese momento Hollywood solo reconocía a las personas negras en papeles secundarios o estereotipados. Pero este tratamiento no se limitó a ajustes físicos. Durante una audición para El Rey y yo, Dorothy fue rechazada con el frío juicio de un productor. Es demasiado negra. Esta declaración no solo le robó una oportunidad, sino que también la puso en contacto con una generación que no estaba dispuesta a aceptar a una estrella negra en papeles protagónicos. Los escándalos relacionados con su vida amorosa complicaron aún más su vida. Se rumoreaba que había tenido una aventura con Otto Preminger, un famoso director blanco, una relación que una vez descubierta destruyó su imagen. Tras revelarse este romance, Hollywood le dio la espalda a Dorothy. Su carrera se desplomó. Los papeles disponibles se redujeron y se vio obligada a actuar en pequeños bares solo para ganarse la vida. A pesar de luchar incansablemente, Dorothy Dandridge falleció a los 42 años debido a una sobredosis de drogas. Un final trágico para una mujer que había soñado con superar las sombras de la discriminación. 10. Lena Horne, la estrella de MGM. Humillada y recortada del cine, la historia de Dorothy no es solo la del dolor del pasado. Es una lección sobre la perseverancia. Y junto a ella recordamos a Lena Horne, una mujer radiante y desafiante que convirtió la música en un arma. Lena Horne fue la primera cantante negra en firmar un contrato a largo plazo con MGM. Tras firmar se convirtió en una estrella en ascenso. Sin embargo, las dificultades que Lena afrontó en un Hollywood segregado son una historia dolorosa. A pesar de su extraordinaria voz y su deslumbrante belleza, se vio obligada a modificar su imagen. Los términos de su contrato con MGM estipulaban que si las películas en las que aparecía se proyectaban en cines del sur, donde la segregación aún era severa, ciertas escenas con ella podrían ser eliminadas. En 1942, en la película Una cabaña en el cielo, se eliminó una escena en la que ella canta cuando la película se estrenó en el sur, simplemente porque el color de su piel no encajaba. Esto no solo hirió a Lena, sino que también reflejó la flagrante discriminación que tuvo que soportar. Sin embargo, Lena Horne no era de las que aceptaban la injusticia en silencio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se negó a actuar para el ejército estadounidense,
ya que no podía tolerar la segregación en la que el público negro se veía obligado a sentarse en zonas designadas. Este acto provocó la rescisión de su contrato y le impidió aparecer en películas importantes durante muchos años. Lena no solo fue un ícono de la música, sino también una guerrera en la lucha por la igualdad de derechos. 11. Harry Belafonte, el símbolo traicionado y vigilado por el FBI. La lucha de Lena no terminó ahí. Un amigo cercano y aliado en el movimiento por los derechos civiles, otro artista negro, también se opuso a la discriminación: Harry Belafonte. Belafonte, quien llevó la música calipso a la fama internacional, no solo fue famoso por sus éxitos, sino que también fue conocido por ser un apasionado activista. Nacido en Nueva York de padres jamaicanes, Belafonte nunca consideró su carrera como algo meramente relacionado con el entretenimiento. Siempre la consideró una plataforma para abordar problemas sociales. En 1968, cuando Belafonte actuó con la cantante británica Petula Clark en televisión, ocurrió un momento impactante. Petula Clark tocó la mano de Belafonte en el aire. Esto marcó la primera vez en la historia de la televisión estadounidense que una persona negra y una blanca tenían tal contacto físico en la televisión nacional. El gesto desató una ola de controversia. Sin embargo, Belafonte se mantuvo firme. Pero las dificultades no terminaron ahí. Fue vigilado por el FBI durante muchos años debido a su activismo por los derechos civiles y su relación con líderes como Martin Luther King Jr. El FBI calificó a Belafonte como una amenaza para el sistema, y por ello se le negaron papeles importantes en películas. Hollywood le cerró las puertas, obligándolo a centrarse en el trabajo social, continuando la lucha por la igualdad, pero sin un papel significativo en la industria. 12. Freddie Washington, la estrella que se negó a pasar por blanca. La historia de Harry Belafonte nos lleva a Freddie Washington, la estrella de piel clara que se negó a hacerse pasar por blanca, incluso a costa de su carrera. En 1934, cuando se estrenó Imitación de la vida, el público descubrió a Freddie Washington. En la película interpretó a Peola, una mujer negra de piel clara, obligada a hacerse pasar por blanca para sobrevivir. Trágicamente, el destino del personaje reflejó el suyo. Hollywood en la década de 1930 era brutalmente estricto. Con su piel clara, Washington podría haber alcanzado fácilmente el estrellato. Muchos expertos le aconsejaron que cambiara su nombre e inventara una herencia europea. Un productor le dijo sin rodeos: «Si finges ser italiana o española, te convertiré en una estrella en 3 años». Sin embargo, Freddie se negó. Se declaró negra con orgullo, consciente de que esto significaba cerrarle las puertas de Hollywood. En una entrevista dijo: «No necesito fingir ser otra persona para estar en la pantalla. Si Hollywood no quiere aceptarme como mujer negra, es su problema, no mío». Las consecuencias fueron rápidas. Después de Imitación de la vida, a Washington rara vez le ofrecieron papeles protagónicos. Los estudios le dieron la espalda. En lugar de desaparecer, Washington redirigió su energía hacia el activismo. Fundó el Sindicato de Actores Negros de América en 1937. Aunque su carrera cinematográfica nunca haya florecido del todo, la historia de Freddie Washington sigue siendo un símbolo de valentía. Con cada historia sobre estas estrellas de Hollywood, no solo descubrimos secretos sorprendentes, sino que también comprendemos mejor sus incansables luchas por proteger su identidad y sus derechos en un mundo lleno de discriminación.
Estas personas no son solo leyendas de la industria del entretenimiento, sino también símbolos de resiliencia y resistencia. Si estas historias te resultan fascinantes y quieres descubrir otros secretos ocultos de la industria, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario debajo de este vídeo para compartir tu opinión. Siempre esperamos con interés escuchar sus opiniones e historias. Sigamos explorando juntos historias jamás contadas. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.